Hermanos, así como están de pie, les invito para que tomando la Biblia vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, en el capítulo 6. Vamos a dar lectura a los versículos 1 al 6 con la ayuda del Señor. Evangelio Santo de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Unidos leemos la palabra del Señor y dice así: Y salió de allí y vino a su tierra, y le siguieron sus discípulos. Y llegado el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole estaban atónitos, diciendo: ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y tales maravillas que por sus manos son hechas? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, y de José, y de Judas, y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban en él. Mas Jesús les decía: No hay profeta deshonrado sino en su tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí alguna maravilla, solamente sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba maravillado de la incredulidad de ellos, y rodeaba las aldeas de alrededor enseñando. Oramos. Padre bendito, en el nombre precioso de Cristo, tu Hijo muy amado, nos acercamos a ti dándote gracias por este momento, Señor amado, tan especial, donde nos permite, Señor, meditar en tu palabra, mi Dios amado. Te ruego, Señor, que tú nos bendigas a través de tu palabra gloriosa, que hables a nuestra vida, a nuestros corazones. Permite que seamos edificados, bendecidos por tu palabra, y en todas las cosas, Señor amado, sea tu nombre altamente glorificado. Dejo mi vida en tus manos y te pido para que sigas trayendo a tu pueblo. Sabiendo que haces más, te doy gracias por Jesucristo, nuestro bendito y suficiente Salvador. Amén. Amén. Ocupen su lugar, amados hermanos. Cuando nosotros hablamos de la incredulidad, el diccionario la define como, amados hermanos, dificultad en creer algo, o la define como repugnancia, escepticismo, desconfianza, sospecha, recelo o duda. Dice, la incredulidad, pues es duda. La incredulidad es más que una simple duda. Cuando ya vamos nosotros a las Escrituras, a la Biblia, la incredulidad es la falta de fe activa, desconfianza o rechazo a Dios y su palabra. Se considera un pecado que endurece el corazón e impide el obrar de Dios y separa al hombre del Dios vivo. Ahora, fíjese, es diferente a alguien que todavía no cree en el Señor, alguien que es incrédulo. Y es por eso que quiero hablar a ustedes en esta hora la peligrosa actitud de la incredulidad condena. Así, la peligrosa actitud de la incredulidad condena. ¿Y qué queremos, amados hermanos, decir con esto? Ahora,
Jesús lo define de una manera clara y puntual en el Evangelio de San Juan. Él dice, el que en Él cree no es condenado. Así, no es condenado. Mas el que no cree, ¿qué cosa? Ya es condenado. Así, ya es condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. ¿Cuál? Porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Se da cuenta, amados hermanos? La peligrosa actitud de la incredulidad, así, condena. ¿O está condenada la persona? Ahora, el Evangelio de San Marcos, amados hermanos, su propósito es presentar la persona, la obra y enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Además que este Evangelio de San Marcos enseña que la vida del discipulado, es decir, todo aquel que quiere ser seguidor del Señor, que quiere ser discípulo del Señor, amados hermanos, significa seguir a Jesús por la misma senda de incomprensiones y rechazo que Él transitó. Y lo vemos nosotros ya aquí donde hemos leído. El autor de este evangelio es el Espíritu Santo, como toda la Biblia, y lo escribe el evangelista San Marcos, probablemente en el año 57 al 59 de Cristo. Y aquí en el capítulo 6, amados hermanos, uno de los asuntos más importantes y relevantes de este capítulo es el rechazo de Jesús en Nazaret, en su tierra, donde Él creció. También nos presenta la misión de los 12 apóstoles, la muerte de Juan Bautista y muchos milagros obrados por el Señor. Ahora nosotros consideramos esto importantísimo, la peligrosa actitud de la incredulidad condena. Cuando nosotros leemos aquí, amados hermanos, lea conmigo los primeros 3 versículos, y dice así, San Marcos 6, 1 al 3. Y salió de allí y vino a su tierra, y le siguieron sus discípulos. Y llegado el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole estaban atónitos, diciendo, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada? ¿Y tales maravillas que por sus manos son hechas? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, y de José, y de Judas, y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban en él. Nosotros hablamos de esto, la peligrosa actitud de la incredulidad condena. 1, condena al hombre a no aceptar la gracia de Dios. Fíjese, por eso el Señor Jesús decía, y el que no cree ya es ¿qué? Ya es condenado. ¿Qué rechazó? La gracia de Dios. Ahora, amados hermanos, este fue el segundo rechazo de Jesús, ahí donde Él creció, ahí en Nazaret. El primero ocurrió al inicio de su ministerio en Galilea, y Él va a Nazaret. Y nosotros lo vemos ahí en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, amados hermanos, y vemos que nuestro Señor Jesucristo pues se presenta ahí en Nazaret, y dice la Escritura, amados hermanos, cuando Él llega a Nazaret, y vino a Nazaret donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre
el día del sábado en la sinagoga y se levantó a leer, y fuele dado el libro del profeta Isaías. Y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro lo dio al ministro y sentóse, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy, fíjense, se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Y todos le daban testimonio y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Fíjese, amados hermanos, todo lo que el Señor está presentando aquí y que nosotros vemos aquí en la Escritura, cuando Él llega a Nazaret, como era su costumbre, dice la palabra, ahí estaba cada sábado. Y dice la palabra del Señor, amados hermanos, y llegado el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga, ya en San Marcos 6. Y muchos oyéndoles estaban atónitos. Esta palabra, estaban atónitos, es decir, estaban en shock, estaban admirados, porque de alguna manera reconocieron que Jesús tenía sabiduría, reconocían que tenía poder para obrar milagros, pero sorprendentemente, a pesar de todas las evidencias, hermanos, no lo aceptaron como Dios y Salvador. Fíjese, no lo aceptaron como Dios y Salvador. Ahora, ellos reconocieron la incomparable sabiduría y poder de Dios. Por eso ahí en San Lucas, fíjese, ahí donde leímos en el versículo 22, 4:22, que dice: y todos le daban testimonio y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Fíjense cómo ellos habían visto, cómo ellos habían admirado, cómo ellos reconocían la sabiduría y el poder del Señor. Ahora, déjeme decirle, y escuche bien esto, pero reconocer la sabiduría y el poder de Dios no siempre implica aceptarlo a Él como Señor y Salvador. Fíjese, reconocer la sabiduría y el poder glorioso del Señor no siempre implica aceptarlo a Él como Señor y Salvador. Hay mucha gente, inclusive en los templos, que quedan asombrados porque el Señor hizo ¿qué? Un milagro. Hay gente en nuestras congregaciones que quedan anonadados. ¿Por qué? Por la sabiduría de Dios a través de su palabra, amados hermanos. Pero eso no implica que le hayan ¿qué? Aceptado. Hermanos, ellos, vuelvo a repetir, ellos estaban ciertos y reconocían esa sabiduría, ese poder. Y estamos hablando de su gente, porque Él fue a Nazaret. Estamos hablando de los suyos. Estamos hablando de los que lo habían visto crecer. Y por eso cuando vemos en la Escritura, amados hermanos, que dice la palabra, y muchos oyéndole estaban atónitos diciendo: ¿de dónde tiene estas cosas? Fíjese, ¿y qué sabiduría es esta que le es dada?
y tales maravillas que por sus manos son hechas. Ahora uno dice, ¿habían escuchado la sabiduría de Dios? Sí. ¿Habían visto milagros del Señor? Sí. ¿Habían oído de las sanidades del Señor? Sí. ¿Estaban ellos asombrados? Sí. ¿Reconocían que por sus manos y por su boca todo esto era hecho? Sí. ¿Le habían aceptado y recibido como Señor y Salvador? No. Hermano, ¿se da cuenta el peligro? No vaya a ser que haya aquí alguno que diga, a mí me gusta mucho ir al templo y veo lo que Dios hace y veo las maravillas de Dios, pero no tiene al Señor, no lo ha recibido como Señor y Salvador. ¡Qué tragedia! Ahora, mire, amados hermanos, porque dice la Biblia, ellos dicen, ¿no es este el carpintero? Y luego, hijo de María, hermano de Jacobo y de José y de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban en él. Esa palabra o esa frase de, ¿no es este el carpintero, hijo de María? Hermanos, esto no era un cumplido. Era una manera de señalar que Jesús no tenía ninguna formación teológica, un respaldo formal. Ellos no podían ver, amados hermanos, en Jesús lo que el apóstol Pablo veía, porque ellos sabían, amados hermanos, y despectivamente ellos decían, ¿no es este el carpintero? Fíjense. Como diciendo, ¿cómo un carpintero, cómo una persona común que nosotros vimos crecer tiene que esta sabiduría y tal poder? Ahora, usted sabe que de Nazaret no se decía nada bueno. Y hasta dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y cuando ellos miraban al Señor Jesús, amados hermanos, y ellos veían despectivamente, así como cuando la gente, amados hermanos, se siente ofendida o su orgullo se siente ofendido porque el Señor creció ahí en Nazaret, como diciendo, ¿a poco Él se cree mejor que yo? Si yo lo vi crecer, cuando usted va, yo ya vengo, porque el orgullo se siente ofendido. Amados hermanos, ellos no podían aceptar lo que sus ojos veían. Ellos no podían aceptar la sabiduría gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, a la manera que el apóstol Pablo lo deja plasmado cuando él dice en Colosenses que en Cristo, amados hermanos, están escondidas todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Y ahí mismo dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y luego en Romanos, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pero ellos no lo podían aceptar. ¿Se da cuenta hasta dónde puede llevar la incredulidad a un hombre? A rechazar al Señor. Y luego dice, ¿no es este el carpintero? ¿Hijo de María? Otra vez la frase adicional de hijo de María era despectiva, aludiendo a rumores del hecho que Jesús fuera ilegítimo.
no reconociendo a José como padre, ni que fue engendrado del Espíritu Santo. Por eso nosotros en San Juan vemos en una ocasión, San Juan 8, cuando el Señor dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y él estaba diciendo a ellos: ustedes de vuestro padre el diablo sois. Ellos estaban airados y fíjense cómo le respondieron. Dice la Biblia: dijéronle entonces: nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Se dan cuenta? ¿Qué le estaban diciendo al Señor Jesús? ¿Que era un qué? Un bastardo. Fíjense hasta dónde puede llegar. Por eso cuando hablamos de incredulidad, hablamos de rechazo, hablamos de repugnancia, hablamos de declararse enemigo. Y es por eso que decimos: la peligrosa actitud de la incredulidad condena, y condena al hombre a no aceptar, a no recibir la gracia de Dios. Es una tragedia, amados hermanos. Por eso es que ellos decían: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Fíjense qué terrible son los alcances de la incredulidad. Y ahí estaban ellos, y dice la palabra, amados hermanos, dice la Escritura: ¿no está también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban en él. Esta palabra escandalizar es la palabra griega escandalizo, que significa tropezar, incitar a pecar. Es decir, su incredulidad los llevó a ser hostil con Jesús. Y una persona hostil es alguien caracterizado por una actitud constante de enemistad, desconfianza, agresividad y rechazo. ¿No era todo lo que manifestaban los fariseos? Que hasta querían ¿qué? Matarlo. ¿Se da cuenta? ¡Qué tragedia! ¡Qué tristeza! Amados hermanos, de alguien que puede contemplar todo lo que Dios puede hacer, así como ellos que se quedaban asombrados de su sabiduría, que se quedaban asombrados de lo que Jesús hacía con sus manos. Ellos se quedaban, amados hermanos, perplejos, anonadados de la manera en que Jesús obraba. Pero ¿lo aceptaron como Dios y Señor? No. Eso es trágico, que alguien de aquí termine sus días en esta tierra y cuando se presente delante del Señor, el Señor le diga: yo nunca te conocí. Señor, pero yo siempre admiré tu sabiduría, pero nunca me recibiste. Señor, yo vi muchos de tus milagros, siempre me rechazaste. Siempre. ¿Se da cuenta, amado hermano? Qué tristeza. Ahora dice la Escritura, el versículo 4 al 6: mas Jesús les decía: no hay profeta deshonrado sino en su tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí alguna maravilla, solamente sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba maravillado de la incredulidad de ellos, y rodeaba las aldeas de alrededor. ¿Qué cosa? Enseñando. Así, hermanos, hablamos de la peligrosa actitud de la incredulidad. Condena al hombre a no disfrutar de las riquezas de gracia, teniendo todo ¿en quién? En Cristo el Señor.
Por eso cuando nosotros vemos aquí, amados hermanos, que el Señor dice, Jesús les decía, miren la actitud del Señor no fue como la de ellos, una actitud de rechazo, de irreverencia, una actitud despectiva, así como le hicieron al Señor, de desprecio, de menosprecio. No, el Señor simple y sencillamente dice, no hay profeta deshonrado sino en su tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y en su casa. Y entonces dice la Escritura, y no pudo hacer allí alguna maravilla. Ahora, solamente sanó. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes, amados hermanos. Cuando hablamos nosotros de una maravilla, hablamos de ese poder milagroso. Hablamos, amados hermanos, de algo que está fuera del alcance de ¿quién? Del hombre. Está fuera del alcance del hombre. Aquí dice que sí sanó a unos pocos, pero no hizo ninguna maravilla. El milagro más grande, amados hermanos, que nosotros podemos ver es la salvación del pecador. Cuando él viene de Galilea y llega a Nazaret, amados hermanos, mire, regrese tantito a San Lucas 4. Y dice la Escritura, fíjese cómo dice la palabra. En el versículo 4:14 dice, y Jesús volvió en virtud del Espíritu a Galilea y salió la fama de él por toda la tierra de alrededor. Mire lo que dice, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado de todos. Ahora cambia el panorama. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Mire todo lo que el Señor estaba ofreciendo, amados hermanos, todo lo que el Señor estaba poniendo delante de ellos. Y dice la Biblia, y no pudo hacer ninguna maravilla, solamente sanó unos pocos enfermos. El Señor había libertado ya endemoniados. El Señor ya había salvado. El Señor ya había resucitado. El Señor ya había hecho muchos milagros. Muchos milagros había hecho el Señor. Y ahí en Nazaret, ¿qué? Ninguno. ¿Qué rechazaron? ¿Qué rechazaron ellos? Porque aquí San Lucas 4, ahí el Señor les habla y les dice, el Espíritu del Señor es sobre mí. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ellos lo rechazaron. Ellos lo rechazaron, amados hermanos. Qué tragedia y qué terrible es esto. Y no solamente eso, porque dice la Escritura, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Y por su incredulidad, ¿qué decían ellos? No nos interesa. Queremos quedarnos quebrantados de corazón. Oigan, pero me ha enviado para pregonar a los cautivos libertad. ¿Lo recibieron? No. Así quiero seguir cautivo. Y a los ciegos vista, no me interesa ver. No me interesa. Para poner en libertad a los quebrantados, quiero seguir siendo esclavo. Para predicar el año agradable del Señor, la buena noticia. Todo esto, amados hermanos, rechazado. El versículo 22 dice, y todos le daban testimonio y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, pero ahí está el problema, ¿no es este el hijo de José?
El Señor estaba poniendo delante de ellos todo esto. ¿Y qué dijeron ellos? Por su incredulidad: no lo quiero. Sí lo vemos, sí sabemos que haces muchas cosas. Sí lo sabemos, pero no lo queremos. Por eso es que el apóstol Pablo, amados hermanos, en la carta a los Romanos dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento. Pero cuando las riquezas de gracia son rechazadas, ¿cuándo va a haber arrepentimiento? Nunca, nunca. Por eso dice: no pudo hacer allí alguna maravilla. Y uno se puede preguntar por qué razón no pudo hacer ningún milagro. ¿Será que le faltó poder al Señor? ¿Será que Jesús está sujeto a la voluntad del hombre? ¿Por qué no pudo hacer ninguna maravilla? Hermano, no es que le faltó poder, sino que no había razón para hacer milagros ahí. Nuestro Señor Jesucristo siempre sanó e hizo algún milagro con un propósito. ¿Sabe usted que el Señor, cuando obra, Él obra siempre bajo sus propósitos perfectos? Cuando sana a aquel paralítico que estaba en el estanque, hay un propósito para demostrar que el hombre no puede ayudar al mismo hombre en su salvación. Es totalmente inútil. Ni su familia, ni sus amigos, nadie lo pudo ayudar hasta el día en que llegó ¿quién? Jesús. Y le dice: ¿qué quieres que te haga? Cada una de las sanidades, amados hermanos, tiene un propósito. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Y esa sanidad iba a tener ¿qué? Un propósito. Cada uno de los milagros, de las sanidades que el Señor, amados hermanos, obró, tenían un propósito. Y uno de los propósitos principales del Señor Jesús al obrar era dar testimonio y revelarse como Señor y Salvador. Pero si ellos no creían, los de Nazaret no creían, no tenía sentido realizar algún milagro allí. No tenía ningún sentido. Hermano, nosotros sabemos que el pecado de nuestros padres Adán y Eva, el pecado introdujo la muerte, el pecado introdujo la enfermedad y el dolor. Y entra el pecado, entra la muerte. Entra el pecado, entra la enfermedad. Ahí está su raíz, su origen. Entra el dolor. Pero cada sanidad, fíjese, porque el que obra los milagros y las sanidades es el Señor. Cada sanidad que obra el Señor no es otra cosa que un anticipo que un día el pecado será erradicado de este mundo. Así como Adán introdujo la muerte a causa del pecado, Cristo trajo la vida porque Él es la vida. Él es la vida. ¿Quién es el único que puede erradicar el pecado? Cristo. Y las enfermedades son una señal del origen ¿de qué? Del pecado. Y Él tiene ese poder para obrar, amados hermanos. Él tiene ese poder. Entonces cuando nosotros vemos, amados hermanos, aquí en las Escrituras, y nos está diciendo: y no pudo hacer allí alguna maravilla, solamente sanó unos pocos enfermos.
No hubo ningún libertado, no hubo ningún salvo. No se operó el milagro más grande que es la salvación. Así, amados hermanos. Y entonces dice, solamente sanó unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba maravillado de la incredulidad de ellos y rodeaba las aldeas de alrededor enseñando. Y ya está diciendo aquí, estaba el Señor que maravillado, como presentándonos y haciéndonos saber que el pecado de la incredulidad, amados hermanos, es monstruoso, lo cual hace que el mismo Señor Jesús se asombre. Él estaba asombrado, estaba maravillado. Vuelvo a repetir, amados hermanos, nosotros hemos visto las obras de Dios. Ellos también la habían visto. ¿Cómo es posible que habían visto tantas obras del Señor y no creyeron? ¿Cómo es posible escuchar la sabiduría del Señor y no lo reconocieron? Es impresionante. Es impresionante. Y Dios le habla a usted en esta noche. Porque algunos, amados hermanos, alguien puede jactarse y decir, yo he visto milagros. ¿Ya recibiste al Señor? Yo sé mucha Biblia. ¿Cristo vive en tu corazón? ¿Eres nueva criatura? ¿Se acuerdan cuando aquellos venían de hacer milagros? Bien contentos, y que el Señor los para en seco y les dice, gozaos de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Eso les debe de provocar gozo. Amados hermanos, nosotros hoy podemos reconocer que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Así. No solo diga, yo he visto milagros, no solo diga, yo conozco mucho de la Biblia. Reconozca a Cristo como Señor y Salvador. ¿Por qué Señor? Porque nosotros estamos bajo su señorío. ¿Y por qué Salvador? Porque Él es el que limpió nuestra vida de nuestros pecados, nos rescató. Y nosotros podemos decirlo, amados hermanos, podemos reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Sabemos que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Sabemos que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sabemos que Él es el que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual, dice la Escritura, habéis sido sanados. Póngase de pie. Vamos a orar al Señor. Y usted puede venir en esa confianza de la obra que el Señor ha hecho. ¿Por qué? Porque nosotros le hemos recibido. Oiga, amigo, pero si usted no le ha recibido, no importa cuántos milagros haya visto en su vida. Amigo, si usted conoce mucho de la Biblia, eso no le garantiza que va a estar con Cristo por la eternidad. ¿Vive Cristo en su corazón? ¿Él es su Señor y Salvador? ¿Puede acercarse a Él sabiendo, amados hermanos, que para usted Él es ¿qué? Todo. No lo rechace, no lo rechace. Dígale, Señor, aquí está mi vida. Cuidado con la incredulidad. La incredulidad lo va a llevar a la condenación. Oremos. Padre bendito,
En esta preciosa hora de la noche nos acercamos a ti. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú siempre hablas a nuestros corazones. Gracias, Padre, por darnos a Jesucristo. En Él tenemos todo lo que nuestra alma necesita. Con Él no nos hace falta nada. Toma nuestras vidas. Sé con nosotros. Permite, Señor amado, que si alguien por muchos años, así como los de Nazaret, han caminado, vivido, visto milagros, Señor, pero no te reciben como Señor y Salvador, hazles entender el peligro tan grande que corren, Señor. Glorifica tu nombre, mi Dios amado. Glorifica tu nombre en cada vida. Glorifica tu palabra, Señor, para que el que no cree, crea. Crea tu palabra, Dios eterno. Gracias, Señor, porque yo sé que tú obras a través de ella, a través de tu palabra gloriosa. Gracias, Señor, y ayúdanos para que nosotros podamos, Señor amado, reconocerte siempre, exaltarte, admirarte, Señor amado, pero no quedarnos ahí, sino poder, Señor amado, reconocer tu grandeza y someter nuestra vida a tu señorío, a tu voluntad. Muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno. Muchas gracias, Señor, por tu misericordia. Muchas gracias, Señor, porque tú siempre hablas a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor amado, para poner nuestra mirada y nuestra confianza plena en ti. Gracias. Sabiendo, Señor amado, que tú nos escuchas, te doy gracias por Jesucristo nuestro Señor. Bendice la ofrenda, multiplícala, bendice el dador alegre, bendice nuestros grupos doctrinales y al momento de estar distantes unos de otros, la gracia de Cristo, tu amor incomparable, la comunión y participación con tu divino y santo Espíritu, sea con todos y cada uno, ahora y siempre. Amén. Amén. Ocupen su lugar, amados hermanos. La ofrenda es depositada con la ayuda del Señor. Cantamos un himno con la ayuda de nuestro